expositor es el actuario Rafael Morfín Maciel, expresidente AMASFAC del Comité Directivo Nacional. Él estudió actuaría en la Universidad Anáhuac del Sur e hizo una maestría en administración en el ITAM. Su trayectoria profesional en la industria aseguradora inició en la consultoría hace 28 años y desde hace más de 20 años es agente de seguros, profesión que le ha permitido conocer a muchas personas, realizar viajes que nunca imaginó, obtener lo necesario para cumplir con la responsabilidad histórica de llevar las chuletas de dinosaurio a la mesa y un poquito más, pero sobre todo la oportunidad de hacer grandes amigos. En el año del 2005 fue reconocido por AXA Seguros como agente del año, al recibir el premio Antonio Segui Mogel, y en el 2008 fue reconocido con la medalla al mérito académico de la Universidad de Anáhuac, México, por su desarrollo profesional. Es socio de AMASFAC, en donde ha participado con diversos cargos en la sección de la Ciudad de México y en el Consejo Directivo Nacional, entre los que destacan responsable de la Semana de la Previsión, vicepresidencia del sector persona física y presidente nacional. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo de AMASFAC. Entonces, escuchemos con gran atención al actuario Rafael Morfín Maciel. Grandes aplausos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Ramón, a toda la mesa directiva de la sección Guadalajara. Para mí es un placer estar en esta ciudad. Es una ciudad muy bonita que me trae recuerdos maravillosos. He tenido la oportunidad de estar ya en otras ocasiones con mis amigos de la sección Guadalajara. Como decía, tal vez el regalo más grande que me ha dado esta profesión es la oportunidad de hacer grandes amigos con todos ustedes. Al igual que Carlos, lo que decirles que yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo cada día de todos ustedes con los que tengo contacto. No sé si haya mucho que pueda yo compartir, sin embargo traté de hacer un pequeño compendio de este temita, que es un tema que yo creo que debería estar de moda en estos momentos, ante las circunstancias que estamos viviendo en muchos aspectos, ¿no? Y vamos, para que no se nos haga muy noche, me dijeron que contaba con de 3 a 4 horas, no más de eso, no se preocupen. El antro de aquí al lado abre a las 12, entonces 3 a 4 horas, 2 copitas y ya se pueden pasar al antro sin ningún problema, ¿no? Entonces vamos a pasar a la materia que nos ocupa. Uno de los primeros problemas que encontramos cuando hablamos de la ética es que nosotros tenemos dentro de la mente el concepto un poquito como que la ética es una materia de estudio de la escuela, como se estudian los fósiles de los dinosaurios, ¿no? Es algo interesante, es algo que pues, está bien saber para tener cultura general, ¿no? Y podemos citar a Aristóteles y a Sócrates y se nos va a llenar la boca cuando hablemos de ellos, pero no pasa más allá de ser algo anecdótico como los huesos de los dinosaurios. O en su defecto, confundimos la ética con la religión. Y entonces, si yo me declaro ateo, pues a mí no me obliga la ética, ¿no? ¿Sí? Si la ética, y más en un estado laico como este, pues entonces a nadie le obliga la ética, ¿no? Porque estamos en un país donde la religión, por decreto de Estado, no existe, ¿no? Entonces, si no hay religión, por ende, no debería de haber ética. Entonces, este es uno, o tal vez el principal error que se comete en torno a la ética. El primer error que se comete es que pensamos que es un tema interesante para estudiar y pensamos, o en su caso pensamos que es algo relacionado con la religión. Por supuesto que sí está relacionado con la religión, en el sentido de que nuestra religión afecta de una manera muy importante la escala de valores que cada uno de nosotros tiene. Pero aquel que es agnóstico, totalmente ateo, también tiene obligación ante la ética, también tiene obligaciones morales. Estos son los temas que vamos a tratar rápidamente. Vamos a hablar de lo que es el México de hoy, un pequeñísimo repaso elemental de los principios fundamentales de ética. Vamos a revisar el marco regulatorio de los agentes de seguros, el código de ética de nuestra asociación, de la AMASFAC,
y finalmente vamos a platicar un poquito de lo que es vivir la ética y concluir nuestra charla. Como les digo, no más de 3 horas. En el entorno de los negocios, los agentes hoy en día vivimos con una terrible presión por las ventas. Hay que cumplir con la meta para ganar el bono, hay que cumplir con la meta con algunas compañías para que no nos cancelen la clave. Además, tenemos una terrible presión económica porque hay que sostener un cierto nivel de vida, hay que tener imagen, ¿no? Hay que traer la corbata muy fina, así como la que traigo yo, ¿sí? Hay que traer la corbata muy fina, la pluma de marca, el reloj, no sé qué. Entonces, hay una terrible presión por mantener y presentar la cartera. Estamos en un entorno de competencia brutal. Yo ahorita, que estoy en favor de traerlo del aeropuerto, le comentaba a un muchacho que más o menos el negocio de seguros es así, ya que alguien me corrige si no estoy bien, ¿no? Todos nos metemos un cuarto en el que tenemos sacos que están llenos de bolsas por fuera, por la espalda, por las mangas, por todos lados, y ahí está todo nuestro dinero metido en estas bolsas, ¿sí? Entonces yo me meto con todos los demás y se trata el juego de que mientras no suene la campana todos le saquemos todo el dinero que podamos a los que están alrededor, sin que nos lo saquen a nosotros, ¿no? Entonces, en lo que yo estiro la mano para quitarle estilo a la mitad, ya por atrás le sacaron algo, ¿no? Entonces, un poquito así es el espíritu de competencia que tristemente se vive en nuestro mercado, ¿no? Un espíritu de competencia atroz. Y hay muchas prácticas que parecen darle ventaja al que las hace, ¿no? O sea, ¿por qué si otro cuate hizo un gran negocio y hasta condecoraron como agente del año, ganó la convención y tuvo superbonos y míralo nada más, trae un BMW 700 y no sé qué? ¿Por qué no utilizar estas herramientas como dar información falsa al cliente o a las aseguradoras, incentivos económicos, llevar copias de las propuestas de las aseguradoras de un lado al otro, a ver quién se sigue bajando, sin ningún empacho de hasta dónde llegue, o estar criticando a mis competidores o a la compañía a la que yo no represento? Todas estas prácticas se dan y pareciera que en muchas ocasiones cuando nosotros no las usamos, competimos en desventaja. Es un poquito lo que pasa en el crucero de la calle, ¿no? Cuando se nos avienta un cuate con su charchina y el señor que se nos acaba de aventar con la charchina está dispuesto a bajarse de su coche y clavarnos un desarmador en el estómago. Nosotros no estamos dispuestos a ello. Entonces aquí ya no importa quién tenga la razón. Como hay ciertos principios mínimos elementales, parece que estamos en desventaja contra el abusivo, contra el tramposo, contra el que no está dispuesto a sujetarse, ¿no? Esa es una sensación que muchas veces pasa. Sin embargo, no podemos negar que hay consecuencias. Desde el acto de corrupción más tonto, como puede ser simplemente pasarse un alto, acuérdense que una cosa lleva a la otra. Y muy bien dice, y no es palabra de Rafael Mufín, es evangélica, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, y el que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. Y aquí tenemos algunas muestras recientes de lo que sucede en nuestro querido México, como consecuencia de la falta de vigilancia en esta materia, ¿no? Yo creo que ninguna de ellas necesita explicación, desde el tema de los sobornos en los casinos, los muertos, los entierros clandestinos en Tamaulipas, todo el tema del tráfico de armas, etc. Ahora, si nosotros queremos hablar de los principios fundamentales de ética, a mí me gustaría empezar contándoles la historia que está en este cuadro atrás de nosotros, ¿sí? Este cuadro lo que nos presenta es la muerte de Sócrates. Sócrates es considerado el padre de la ética, al menos dentro de lo que es el hemisferio occidental, ¿no? Porque tenemos que considerar que hay una ética también para los orientales, ¿sí? El caso de la muerte de Sócrates es un caso muy curioso. Sócrates es acusado de impiedad y de corromper a la juventud. ¿Cuál es el motivo por el que es condenado acusado por esto? Bueno, porque Sócrates de alguna manera no creía que hubiera múltiples dioses. O sea, Sócrates veía el rayo y decía, pues yo no me como que el rayo es un dios, ¿no? Y además le decía a los jóvenes, pues pensaran tantito, usaba el método socrático de cuestionarse, bueno, ¿y por qué afirmas que esto es verdad? ¿Qué te conduce a pensar que tienes la razón? Y era un poquito irónico en su trato, etc. Incluso ya había habido obras de teatro dentro de los mismos griegos en los que se hacía mucha mofa del personaje de Sócrates y era muy criticado y era poco querido por muchos, además de ser muy afamado, porque tenía una vida muy sencilla y muy austera, ¿no? Entonces, él es juzgado por esto, se hace un tribunal de 500 personas
en el que apenas por un margen muy pequeño, 500 atenienses notables, todos hombres, las mujeres no eran consideradas ciudadanos, ¿sí? Estos 500 atenienses, por 280 a 220 votos, o 260 a 240, lo declaran culpable. Y entonces empieza la discusión sobre cuál debe ser la pena que se le va a aplicar. Él ofrece dar 100 dracmas, que es la quinta parte de su patrimonio, lo que habla que tiene un patrimonio muy pequeño. Sus amigos ofrecen 3.000 dracmas, empeñándose por sacarlo adelante. Y él, en tono de broma, dice, pues que por qué como pena, considerando el tema de que él vivía también de una manera muy austera, no se le asignaba que le dieran de comer todos los días. Y entonces, tal vez por esto de que dio la impresión de que se burlaba de los que le juzgaban, etc., se le condena a muerte por una abrumadora mayoría de como 380 a 120 votos, ¿no? Que es lo que pedía su acusador. La forma en la que se ejecutaba la sentencia era dándoles a beber un vaso de cicuta. Lo habitual era que las personas que eran condenadas a muerte huyeran a la ciudad de al lado. Como era cada ciudad-estado, ¿sí?, lo que se esperaba que sucediera con Sócrates, incluso los mismos que lo condenan a muerte, lo que esperan es que él huya a la ciudad de al lado y con esto se libere de la pena. Sin embargo, defendiendo sus principios, defendiendo el respeto de la ley que él siempre había predicado, él se queda e incluso arrebata de la mano de su verdugo el vaso de cicuta y lo toma. Y es lo que esta pintura de alguna manera nos demuestra: la vergüenza de las personas que le rodean, especialmente del verdugo de ejecutarlo, y Sócrates que arrebata. Él no gusta si está o no está de acuerdo con la aplicación de la norma. Él dice: fui condenado a muerte, incluso arrebata de la mano de su verdugo el vaso y ejecuta la sentencia. ¿Sí? La ética, si nos vamos a las definiciones tradicionales que todos estudiamos en la secundaria, yo sé que hay quienes acaban de salir hace 8 días, y hay algunos que estudiaron la secundaria en la época que todavía llevaban el papiro, ¿no? Aquí tenemos de todo. Bueno, la ética es una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Es muy sencillo este tema. Ciencia que enseña reglas que debemos seguir para hacer el bien y evitar el mal. También es algo muy sencillo, que no tiene ningún problema, y además clasifica los actos desde el punto de vista como aquellos que el hombre debería ser, aquellos que el hombre no debería ser. Aquí, perdón, al decir hombre hablo de hombres y mujeres, no estoy siendo misógino, sino generalmente con todas las categorías de animales, la nuestra, los seres humanos, al hablar de hombres hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Y aquellos que el hombre puede hacer o dejar de hacer, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la ética nos dice que es aquello que nosotros tendríamos que hacer para asegurar nuestra realización personal, para vivir una vida plena, floreciente, llena, ¿sí? Yo no creo que si aquí yo les dijera a ustedes: a ver, por favor, el que nació para ser desdichado, que levante la mano. ¿Quién nació para ser desdichado? Y para ser desdichados a los que le rodean, tampoco. Bueno, por allá tenemos a un voluntario. No, ahí le avisan a sus clientes, por favor. Sí. Bueno, con esto lo que me quiero referir es que la ética lo que nos dice, cuando nosotros perseguimos el bien, es perseguimos aquello que nos ayuda a conseguir la felicidad. Es lo que todos buscamos, todos los seres humanos. Lo que buscamos en la vida es la felicidad. Ahora, ¿qué es la felicidad? Es una pregunta extremadamente fácil y extremadamente complicada, porque felicidad puede ser para mí ponerme borracho, ¿no? O felicidad puede ser para mí tener muchas señoras a mi alrededor muy guapas y con poca ropa, ¿no? Felicidad puede ser para mí tener un coche muy lujoso, que todos me aclamen o que todos me quieran. Todo esto puede ser para mi felicidad. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente llena al hombre? Aristóteles, en su Ética para Nicómaco, que era su hijo, es un libro que escribió, justamente hace toda una disertación sobre este tema y va descalificando, porque dice: bueno, si la felicidad dependiera de que los demás me aprecien, pues está dejando la felicidad como algo fuera de mí. Y en realidad la felicidad es tan sencillo como que cada uno de nosotros camine hacia alcanzar la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Aquello para lo que estamos llamados. Pedro está llamado para algo específico, Carlos para algo que no es lo mismo que Pedro, José Ramón igual, y yo tampoco. Cada uno de nosotros
tiene primero que preguntarse, oye, ¿yo para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué vivo aquí? ¿Cuál es el motivo por el que vine aquí? ¿Cuál es la razón? Y tiene que buscar qué acciones le llevan a ser cada día mejor persona. ¿Sí? En esto no hay un ya llegué, aquí no hay nadie que pueda decir, yo ya soy ético, o yo ya estoy pleno en la vida. ¿Sí? No es igual que ganar un premio. Esta es una conquista que se hace cada día, cada minuto de nuestra vida. Tenemos que detenernos continuamente a preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? Y si esto que voy a hacer me acerca hacia aquel fin que persigo como plenitud. Porque si esto que voy a hacer no me acerca hacia aquel fin, entonces tengo un problema. Y está el tema famoso de si la ética entonces destruye nuestra libertad. Porque la libertad es hacer lo que a mí me viene en gana, ¿o no? ¿No es eso libertad? Si yo me quiero poner un buenísimo y mañana no poderme levantar, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? O si yo no quiero ir a trabajar el lunes, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Entonces, a mí me gusta mucho esta comparación de ver la ética como una carretera. ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, vamos a pensar que nosotros dilucidamos, dedicamos el tiempo necesario periódicamente para pensar sobre el fin de nuestra vida. Y llegamos a la conclusión que el fin de nuestra vida es ir a Puerto Vallarta. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién se quiere ir a Puerto Vallarta saliendo para Toluca? Pues a mí se me antojó salir por Toluca. ¿Cuál es la bronca? Yo quiero irme a Tuxtla para llegar a Vallarta. Bueno, lo que hace la ética es decirme, bueno, si quieres ir a Puerto Vallarta, agarras la super para Tepic, agarras la desviación de Compostela y ya bajas a Vallarta. Ahora, yo por mi capricho puedo decir, en mi declaración, yo quiero irme a Vallarta y luego agarrar el camino que me lleva para Zamora, Michoacán. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Exactamente así de irracional es el tema cuando nosotros fijamos un objetivo y al momento de quererlo llevar a cabo no lo seguimos. ¿Sí? Entonces, algunos principios básicos de la ética es, primero, que el bien debe seguirse siempre y evitar el mal. Eso creo que es algo muy claro. Luego, no debemos emplear medios malos para conseguir fines buenos. Esto es, aunque es muy bueno que yo gane una cuenta, yo no debería utilizar un cochupo, o dar un soborno, o robar información privilegiada de uno de mis competidores para ganar esa cuenta que a mí me represente un bien. ¿Sí? Tampoco puedo yo perseguir fines buenos que tengan resultados extremadamente malos, y debo considerar valioso para el hombre todo aquello que ayude para que el hombre se desarrolle más. ¿Sí? Y, y algo muy importante es que hay valores que son objetivos, claros y precisos para los seres humanos en todas las culturas, en todas las épocas y en todo momento. Y hay valores que no lo son así. Entonces, estos valores que son universales y objetivos para todos, por ejemplo, el valor de la vida, aparentemente en todas las sociedades se respeta la vida, el valor de la propiedad privada, aparentemente en todas las sociedades se busca mal robar, etc. Entonces, hay ciertos valores que son válidos sin importar el momento o el tiempo, y estos valores que son universalmente y aplicables a todos, sin importar la época o el lugar en el que vivan, son considerados los valores morales o los valores universales. El hombre debe adquirir las capacidades necesarias para alcanzar una vida plena. No se nos da la vida plena. Nuestra obligación como seres humanos es todos los días de nuestra vida trabajar por ser mejores, porque aquí además no hay punto muerto. Es como si fuera una pendiente, ¿sí? Ustedes tienen un carrito en una pendiente, de estos carritos de los niños chiquitos, ¿no?, que tienen muy bien engrasadas las llantas, y el día que no lo empujan para arriba, el carrito se regresa. Entonces nosotros, cada momento de nuestra vida, nos tenemos que esforzar por ser mejores personas, por crecer, por adquirir más virtudes. ¿Sí? Deberíamos ver que nuestro actuar sea un actuar del cual otras personas pudieran tomarnos como ejemplo. ¿Sí? Yo creo que una pregunta es, ¿qué pensaría mi mamá si me viera haciendo esto?
¿O qué pensaría mi abuelita, ¿no?, si me viera haciendo esto? O mis hijos. ¿Esto lo puedo hacer frente a mis hijos? ¿Les puedo platicar a mis hijos que hice esto? ¿Sí? ¿Puedo platicárselos o no? Algunos otros principios es el bien común, normalmente es preferido al bien privado. La persona nunca es un medio, siempre es un fin. La persona no es un medio para explotarlo. Y el bien, que esto es algo muy importante, no es menor porque beneficia a otro, ni el mal es mayor porque me perjudica a mí. El bien es igual cuando me beneficia a mí, cuando beneficia a otro, y el mal es igual cuando afecta a los dos. ¿Sí? Porque hay una tendencia muy grande a distorsionar. Nadie es buen juez de su propia causa. ¿Sí? Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que hay que pagar más impuestos, los que no pagan, ¿no? Es decir, que le cobren impuestos a los de los puestos ambulantes, que les cobren impuestos a los microbuseros, que les cobren impuestos a los que importan mercancía y no lo declaran, pero si encontramos alguna manera de evadir, tal vez nos hagan mal, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que haya ciertos principios, que haya ciertas normas que los rigen y que haya quien lo vigile, porque todos los seres humanos tenemos esta tendencia natural, es algo connatural en nosotros. Siempre, siempre, siempre la norma tendrá que ser más flexible con nosotros y más estricta con el de enfrente, ¿verdad? Si no, ¿qué chiste tiene la norma, no? Bueno, esta diapositiva que no quiere salir es un mapita, simplemente es el hecho de decir, bueno, para navegar en la vida todos necesitamos un GPS, el GPS famoso que usan los automóviles ahora para llegar a lugares desconocidos, ¿sí? Entonces, hay ciertos principios que todos tenemos inscritos en el corazón y que buscando con cierto sentido podemos encontrar, como les dije, hacer el bien y evitar el mal, respetar la vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchas cosas en las cuales no hay claridad del todo sobre qué está bien y qué está mal. Y justamente los seres humanos se han puesto de acuerdo, los seres humanos nos hemos ido poniendo de acuerdo sobre cómo debe ser la forma en la que se llevan a cabo las cosas. Y para esto se han construido las leyes y los reglamentos, etcétera. Y vamos a entrar un poquito a hacer una pequeñísima revisión, muy rápida, del marco regulatorio que tenemos los agentes de seguros y fianzas. Miren, como ustedes saben, aquí en México la ley siempre está muy sencilla, directa, en un documento fácil y ágil de entender. Tenemos como primera norma, evidentemente, la ley natural, y luego los agentes de seguros, por leyes positivas, tenemos la obligación de seguir la Constitución y todas las leyes emanadas de ella, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley del Contrato de Seguros, la Circular Única de Seguros. ¿No? ¿Alguien ha visto la Circular Única de Seguros? Ese pequeño documento de 1800 páginas que sacó la Comisión para regular las actividades de seguros, el reglamento de agentes de seguros, y además, por si no era poco, todavía hay un documentito que salió por ahí que se llama Reglas que establecen las orientaciones de política general aplicables a los agentes y apoderados de seguros y de fianzas. Perdón, pero falta aire para leerlo completo, ¿verdad? Rápidamente, perdón, esto todas se me pasa, ¿verdad? Rápidamente, vamos a empezar por la primera, no voy a repasar la Constitución, etcétera. La Ley General de Instituciones de Seguros, esto es lo que señala de obligaciones y de restricciones para nosotros. En primer lugar, solo pueden ser agentes los que están autorizados de acuerdo a la ley. Solo se pueden vender productos de empresas constituidas legalmente en México. Debe sujetarse siempre a lo señalado en el reglamento, que ahorita vamos a ver un brevísimo resumen del reglamento. Hay que informar al cliente las características del contrato, ojo a todos, esto dice la ley, por escrito, ¿sí? Hay que proporcionar a la aseguradora información verídica de riesgo. Debemos respetar, también es así medio incómodo, ¿no?, las tarifas, condiciones, endosos, etcétera. Está estrictamente prohibido vender por coacción y hay que colaborar para prevenir y detectar operaciones que provengan de recursos sospechosos del financiamiento al terrorismo y lavado de dinero, ¿no? Este es el famoso artículo 140. Esto es lo que viene en la Ley General de Instituciones de Seguros. En la Ley del Contrato del Seguro, en realidad esta ley es una ley que no está hecha para los agentes. La Ley del Contrato del Seguro lo que reglamenta son las condiciones generales de las pólizas,
cómo tiene que operar el contrato, etcétera, y señala muy poco el tema de la gente, simplemente habla de que representa al cliente, de que debe sujetarse al tipo de autorización que tiene y que no puede modificar el contrato sin autorización. Es todo lo que dice con relación a los agentes, como un resumen. La circular única de seguros, que es este mamotreto que les digo de 1800 páginas, más o menos. No estoy seguro exactamente. Bueno, en primer lugar señala los requisitos y características de los diferentes tipos de cédulas: cédula A, cédula B, cédula C, cédula F, etcétera, etcétera, cédula H. Luego indica la obligación de tener vigente, que yo imagino que más de una amiga habrá sufrido su amonestación o multa, ¿verdad? Tener vigente su póliza de seguro de responsabilidad civil. Señala para los agentes de seguros personas morales los requerimientos de información, catálogos de cuenta, etcétera, etcétera. Establece la obligación de informar al cliente, cuando el cliente lo solicita, qué comisión estamos devengando como agentes. Esto aparece en la circular única, esta obligación, y establece qué criterios se tienen que seguir para publicidad y propaganda. No me voy a detener en nada de esto, porque muchos de estos principios ustedes van a ver, se repiten en nuestro código de ética, que es donde me voy a detener un poquito más. Sí, estoy bien, ¿verdad? Sí. Ok, el reglamento de agente de seguros señala cuáles son las actividades y operaciones que tiene que realizar el agente y las leyes que debe de observar, y dice, que yo siempre le he dicho a Manuel, que me parece un poco exagerado, imagínense que les habla un cliente para asegurar un coche, ¿sí? Lo que dice la ley es, que tengo que decir, soy Rafael Morfín, agente de seguros autorizado por la Comisión Nacional Bancaria, con la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, con el número de cédula, tal. Tengo mi póliza de responsabilidad civil vigente. Su cobertura, usted, no estoy autorizado, hay que advertir al cliente, no estoy autorizado para suscribir riesgos, eso solo lo puede hacer la compañía, ¿sí? Y usted puede dar por terminada su cobertura en el momento que así lo desee, ¿no? Entonces, evidentemente eso no lo cumplimos, sin embargo está establecido en la ley que a todos los clientes se lo tenemos que decir. Y de hecho, si en un caso de una controversia, si el cliente pudiera demostrar que no le dijimos esto, podríamos tener un problema, ¿sí? O que no tenemos un documento escrito en el que conste que lo hicimos. El cobro de primas, que esto es absurdo totalmente, tiene que ser contra el recibo. Ahorita pues ya la mayoría de las aseguradoras ni siquiera nos dan recibos, sino hacen estos electrónicos que se generan después del pago, etcétera, lo cual es un rollazo. Señala los requisitos para obtener autorización y finalmente establece sanciones por faltas al reglamento. Las reglas establecen, que no voy a leer el título, es inmenso, porque realmente este es más bien un documento como de que los agentes se deben de portar bien, pretende ser como un sustitutivo de un código de ética, estas reglas de orientación de política general. Busca establecer un marco profesional y de calidad que esté apegado al derecho en la práctica que hacemos los agentes. Nos obliga a guardar secreto profesional sobre la información que recibimos de los clientes y sobre la información que tenemos de las aseguradoras, en los dos sentidos. Observar un comportamiento, como se fijan, es una cuestión de buena voluntad, ¿no? Comportamiento de respeto, cortesía, equidad y competencia leal. Atender con prontitud y buena fe y sentido de responsabilidad todo lo que el cliente nos solicite y participar en la promoción positiva del seguro. Siguiendo con las reglas, dice que hay que abstenerse de utilizar los servicios de terceros para intermediar esto, es decir, no deberíamos nosotros tener gente a la que reclutamos para vender. Al mismo tiempo tampoco deberíamos prestar nuestra cédula, ese es el siguiente punto que señala, tener la póliza de RC que se duplica con el requisito de la circular única, proceder libremente y respetando la libertad de elección de los consumidores, no robarnos ideas de nuestros colegas, sino basarnos en nuestros propios conocimientos y estudios, en caso de que esté mancomunada, respetar los acuerdos y siempre contra el cobro de primas entregar el recibo. Vuelve a aparecer este pequeño problemita que estamos afrontando ahora con los cambios tecnológicos y las nuevas disposiciones del SAT. ¿Sí? Ante los usuarios señalan todas estas reglas, que es respeto, trato amable y honesto, asesorar en forma objetiva y veraz, respetar los términos de tarifas, pólizas, etcétera, entregar todos los documentos del contrato, informar al cliente. Fíjense, según la ley, estamos obligados a decirle al cliente que no podemos cobrar anticipos ni nos debe de dar dinero en efectivo a nosotros. Sí, o sea, en pocas palabras, oye, no me des dinero porque te sabe qué le pasa a tu lana, ¿no? ¿Sí? Que revisemos todo, que revise toda la documentación que le estamos entregando y que vea si concuerda con lo que le ofrecimos
inicialmente, y que se aclare que carecemos de facultades, nuevamente, para suscribir riesgos y modificar las pólizas. En caso de que la gente deje esta profesión, es algo muy importante que señala esto, que no está señalado en ningún otro lado, se nos solicita que se lo informemos al cliente y que adoptemos las medidas necesarias para que siga siendo atendido. Que yo creo que es una aportación muy valiosa de esta parte. Perdón. Oh, caramba. Ante las instituciones, dice que proporcionemos información correcta, que mantengamos una relación leal, informemos a las aseguradoras cuáles son las condiciones del mercado, que sugiramos nuevas fórmulas y modalidades que permitan una actuación competitiva y que en ningún caso ofrezcamos derechos diferentes a los que están establecidos en el contrato. Bueno, yo sé que es un poquito pesado hacer un pequeño repaso general, pero desde el punto de vista moral y también desde el punto de vista legal, nosotros estamos obligados a respetar todas estas normas que brevemente les resumí y que es importante que conozcamos, porque independientemente de que si no las respetamos estamos actuando mal, nos podemos hacer acreedores a multas, a sanciones o incluso a la cancelación de nuestra seguridad. Hablando del Código de Ética de AMASFAC, miren, AMASFAC forma parte de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros, que se llama COPAPROCE. Esta organización está formada por 22 países latinoamericanos, España y Portugal. Y en 1984, en Brasil, en la reunión de COPAPROCE, todos los países firmaron un código de ética. Entonces, nuestro código de ética no es un código de ética solo de los agentes de AMASFAC, sino que es un código de ética que abarca a todos los agentes de seguros de América Latina, España y Portugal. Básicamente, el primer requisito es que dice que los agentes debemos reunir las condiciones de profesionalismo para dedicarnos a esta actividad. ¿Sí? Yo creo que algo que tenemos que combatir con mucha fuerza es que no debería continuar esta práctica que hay en tantas aseguradoras, de que hay agentes de seguros que llegan con el portafolio y sacan la joyería de fantasía, la venta del Amway, etcétera, 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 y además llevan la póliza de seguros, ¿no? Y que auténticamente están viendo a ver qué cae y no tienen ningún profesionalismo después del seguimiento de los clientes. Respeto a las normas jurídicas y a la libre elección del cliente, ejecutar con diligencia los encargos que recibimos, póliza de RC, que eso no tiene ningún sentido, publicidad moderada y clara, esto es algo muy importante, preparación continua, que es algo que ahorita nosotros estamos haciendo, pero no solo para nosotros, sino también para todos nuestros colaboradores. Obligación de defender y promulgar y propugnar por los valores humanos. Luego, específicamente, tiene un apartado que habla sobre nuestras obligaciones con los clientes. ¿Sí? En primer lugar, analizar los riesgos sugiriendo en primera instancia medidas de prevención. Eso es lo primero que nos señala, y ayudando con esto a disminuir las primas, no viendo cómo se las inflamos, ¿verdad? Explicar algo que Carlos estuvo explicándonos muy bien hace ratito, que nos habló de su fórmula para el éxito. Explicar en forma objetiva y veraz y sin miedo. Miren, no puede haber nada peor que un agente de seguros miedoso. El que es miedoso, que se dedique a otra cosa. Si alguien por miedo a perder una venta no le dice a un cliente cuál es la exclusión, o le sugiere al cliente ocultar información al momento en el que llena la solicitud, ¿qué va a pasar cuando venga el siniestro? Además, yo les garantizo, por la experiencia que tengo y algunas canitas que me ha sacado este negocio, que segurísimo en eso en lo que mintieron es donde va a caer el siniestro. Segurísimo que en eso que fue lo que les dio miedo ocultar, ahí va a caer el siniestro y no se van a acabar el problema. No hay pierde. Siempre, y además nos damos cuenta perfectamente, el día que tenemos miedo, y cuando viene el siniestro nos acordamos, hijo, de esto se lo debería haber dicho, era mejor no hacer la venta, porque ¿cómo va a quitar ahorita el problema? ¿Qué puede ser 20,000 pesos de comisión contra el siniestro de 400? ¿no? Ahí es donde está realmente el problema, ¿no? Solo darán asesoría en lo que estén capacitados. Este es otro tema muy importante, porque está la práctica común de que somos todólogos. De todo sabemos, no dejamos ir ninguna cuenta, de todo queremos vender y luego vienen los problemas, porque si uno no conoce los puntos finos del negocio del cliente, es muy posible que quede una póliza con muchos balazos.
Y justamente por esos hoyos es donde va a venir el siniestro y vamos a tener muchos problemas. No dar garantías que no estén en la póliza, esa es muy clara. Interés legítimo y lealtad por el cliente por encima del beneficio propio. Hace rato platicábamos con Pedro, ¿sí? Y estuvo, si no me equivoco, hablando de este tema, Carlos, ¿sí fue Carlos? Estuvo hablando del tema de que los clientes perciben cuando vamos por la comisión. El que está hambriento de vender, el cliente lo ve. Tenemos que estar apasionados por darle la cobertura adecuada al cliente. Yo le digo a la gente que trabaja en mi oficina, le digo, aquí nosotros no tratamos al cliente como nos trataríamos a nosotros. Aquí nosotros tenemos que poner al cliente y tratar al cliente mejor que lo que nos trataríamos a nosotros, porque el Señor depositó su confianza en nosotros. O sea, el parámetro mínimo es, te voy a dar al cliente por lo menos lo que yo esperaría recibir. Sin embargo, considerando que esta persona ha depositado su confianza en nuestra oficina, tenemos que darle por encima de lo que yo esperaría recibir. Si no, tenemos un serio problema. ¿Sí? Asesorar en caso de siniestro y acompañar, que Carlos nos habló mucho de esto también, y en caso de dejar la profesión, aquí se repite, ver por qué no se afecten los intereses del cliente. En cuanto a las compañías, hay que mantener una relación leal, evitar dar información inexacta, no hacer comparaciones malintencionadas. Miren, si alguien para vender tiene que hablar mal de su competencia, qué mal anda. ¿Sí? Qué mal anda el que para vender tiene que hablar mal de su competencia. Empápense en su compañía, empápense en el producto que están empujando, conozcan a fondo, hagan comparaciones, descubran cuáles son las ventajas reales en servicio, en estructura, en condiciones del contrato, etcétera. Y eso es lo que tienen que vender. Sobre todo enseñen al cliente que saben y que van a estar a su lado al momento del siniestro. Y créanme que van a cerrar la venta. ¿Sí? No hablando mal de otros. Esa no es la forma de vender. ¿Sí? Guardarán fidelidad a las aseguradoras que representan respetando la propiedad intelectual de los productos y propuestas e informarán que esta es una labor que también la comisión nos obliga y que nunca nos han pagado, ¿verdad? Yo creo que no hay una oficina de investigación de mercado más grande que la que hacemos los agentes de seguros. Que todo el tiempo les estamos diciendo a las compañías lo que el mercado está pidiendo, lo que los clientes están pidiendo, lo que la competencia está informando, está ofreciendo, y sin embargo, esta labor no nos la pagan. Sin embargo, como es el beneficio nuestro, yo creo que está bien que hagamos esta labor de ver qué está pasando en el mercado y que se lo informemos a las aseguradoras. Finalmente, con esto termino con el código de AMASFAC. Viene una relación, un capítulo especial que habla sobre la relación con nuestros colegas, con nuestros competidores. ¿Sí? Hay que tener una competencia leal, nuevamente evitando los juicios y descalificaciones. Yo les puedo decir que yo normalmente le digo a la gente, quédate con el agente con el que estás. Es lo habitual que le digo. ¿Sí? Si estás conforme, quédate con el agente con el que estás. Porque les voy a decir una cosa, forzar la maquinaria para llevarnos una venta siempre corre nuestra contra. Yo alguna vez en el pasado forcé la maquinaria para llevarme una venta. Y no me pregunten por qué, siempre en esas pólizas caen los siniestros más complejos y siempre sale alguna circunstancia que no previmos o que no quedó clara. Yo les recomiendo que si no hay una razón clara, dejen la póliza donde está. Ahora, si el cliente nos llamó y realmente le están entendiendo mal, le están abusando, le están cobrando carísimo, lo traen con deducible de $250 en una póliza internacional, el cuate pagando 800,000 pesos de prima. Digo, estoy exagerando porque dijeron que la más cara era de 450, ¿no? Que habían visto. Está el señor, y realmente subiéndole tantito el deducible le podemos ahorrar un titipuchal de dinero y trae un montón de coberturas que no necesita. Bueno, ese cliente sé que se puede que cambie de gente, ¿no? Para eso estamos los que estamos en este salón el día de hoy, para asesorar al cliente y poner los intereses del cliente por encima de los nuestros, como tiene que ser. ¿Sí? No otorgar compensaciones económicas ni reducir nuestra comisión para desplazar a un colega. Respetar el derecho de creatividad de nuestros colegas, basando nuestros estudios nada más en nuestros propios conocimientos. ¿Sí? Denunciar prácticas ilegales, colaborar activamente con su asociación y no permitir que otros usen su nombre para hacer negocios. Yo conozco una gente, no voy a decir nombres aquí, campeón nacional, etcétera, 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 que es un problemón espantoso porque le prestó su cédula a alguien para esta persona alcanzar sus ventas
millonarias y ser campeón nacional de ventas y no sé qué, no digo si es hombre o mujer, pero puede ser hombre o mujer, lo que sea, prestó su cédula para que alguien vendiera pólizas a través de ella. Y esta persona se clarificó las primas de una persona que tenía una suma asegurada de 3 millones y la señora se mató regando las macetas de su casa. Se agachó a regar las macetas y se fue para abajo de su departamento del 6º piso. Y el problema en el que se metió la gente, siendo campeón nacional y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, la recomendación es, no es necesario. ¿Qué necesidad tenemos de meterle otro tantito más a las primas? ¿Qué necesidad? O sea, no hay que jugárselo más por lo menos. Esa sería la recomendación. Si lo quieren ver, olvídense el tema moral, incluso desde el punto de vista del tema de nuestra seguridad. Y ante la sociedad es cooperar con los organismos públicos, velar por la protección de los intereses. Solo con una acción coordinada entre los agentes vamos a poder conseguir que el mercado se ordene, porque estamos en un mercado muy desordenado, ¿sí? Y tenemos que ser un elemento de enlace para buscar el equilibrio entre las compañías y los clientes. La relación que hay entre una compañía y un cliente es una relación súper inequitativa. O sea, la compañía en todos los aspectos es mucho más poderosa que el cliente. Tiene más información, tiene abogados, tiene el control, tiene la chequera, ¿no? Tiene todo. ¿A quién le corresponde ser el fiel de la balanza para regular? A nosotros. Esa es una función que tenemos ante la sociedad. Y participar en la promoción de la cultura de la prevención y la responsabilidad. Ahora, para vivir la ética tenemos que ser auténticos campeones. Así, nadar en el pavimento de mariposa, como este señor se atreve, tenemos que ser auténticos campeones. Nunca en la historia habían salido como ahora, sobre todo a partir del caso de Enron y de todo lo que sucedió ahora con los bonos tóxicos y no sé cuántas historias, nunca habían salido tantos libros en el ámbito empresarial relacionados con la ética. En muchos países, incluso ya es una medida legal, tienen que tener publicado su código de ética las empresas que cotizan en bolsa y está disponible, tienen que sacar certificados de su comportamiento ético anualmente y un departamento de compliance que esté vigilando como policía, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto genera un peligro muy importante y es el pensar que la ética es una moda. ¿Y qué pasa con las modas? Pasan, ¿sí? Y la ética en realidad no es una moda, es algo que siempre tiene que estar presente. Entonces, tenemos que pensar si la ética es un estorbo para hacer negocios, si la ética realmente está frenando el crecimiento de nuestro negocio, si estos sistemas de vigilancia que nos están imponiendo las aseguradoras y que se están imponiendo a sí mismas no son demasiado costosos y si el exceso de controles no está de plano paralizando las operaciones de los negocios, ¿sí? Adicionalmente, de alguna forma tenemos que considerar que hay miles de hechos que por más que hagamos un reglamento, piensen en el reglamento que sea, por más amplio que sea el reglamento, es imposible que contemple toda la casuística. Va a haber muchísimos eventos que se van a presentar que no van a estar contemplados por el código de ética, ¿sí? Esa es una realidad. Todas las organizaciones, además, queramos o no, tienen algún tipo de ética. Hasta los mafiosos, ¿sí? Los cuates estos de la familia y los del cártel de Tijuana, todos ellos tienen su código de ética. Es un código de ética muy particular entre ellos, ¿no? A los soplones les hacen no sé qué, a los no sé cuántos. Tienen su forma de aplicar sus códigos de ética, pero todos tienen su código de ética, ¿sí? Y sin duda, la falta de ética genera los costos e inhibe la inversión. Miren, recientemente estaba yo leyendo sobre las causas por las cuales la India no se desarrolló. La India es una cultura milenaria, de muchísimo tiempo, ¿no? Y entre las causas por las que la economía de la India no se desarrolló, como se tendría que haber desarrollado, es que la gente que tenía cierto éxito, si lo mostraba, inmediatamente llegaban todas las bandas de saqueadores y explotadores y todo, y le quemaban su casa, le mataban su ganado, y le quitaban sus joyas y su dinero. Entonces, el que podía tener tantito éxito en algo, lo más que llegaba a hacer era comprar alguna joyita o juntar su dinero y enterrarlo. Porque si enseñaba que tenía algo, entonces, ¿qué sucede? Que la falta de un marco jurídico, la falta de un ambiente de garantías, de una serie de normas que permitan el sano desarrollo de los negocios, inhibe el desarrollo de la economía. La ética es indispensable incluso para que pueda existir una economía vigorosa. Hace poco, Héctor Zagal, que es un escritor
escritor que escribe en la revista de Husserl, en la revista Istmo, habló sobre este tema de vivir la ética y habló básicamente de dos principios. El primer principio es el principio de totalidad. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de vivir la ética, hablar de este principio de totalidad. Y es el que es ético en todo. Es ético en su casa, es ético en su negocio, es ético cuando está con sus amigos en el bar, ¿sí? Es ético cuando está jugando fútbol, cuando está solo dentro de su coche, o cuando está en su oficina solo y puede hacer una trastada, ¿sí? El hombre que es ético lo tiene que ser de manera integral. Y si no lo es de manera integral, tarde o temprano se va a resquebrajar completamente, ¿sí? Y el otro tema es el principio de consistencia, que significa que no solo basta con que yo sea el mismo. No puedo yo tener varias caretas, tengo que tener una sola imagen, pero no basta con que yo sea el mismo, sino tiene que haber una coherencia entre lo que declaro y lo que hago. No sé si ustedes han visto aquí muchos funcionarios públicos, perdón que agarre a los funcionarios públicos, pero para mí es el ejemplo más claro que hay de este tema de la falta de coherencia. ¿Sí? Ustedes van con un funcionario público y empieza a hablar de la ética. No, es que este país hay que corregirlo. Se le salen las lágrimas hablando de lo necesario que es que se acabe la corrupción y no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, joven, regresando a lo del contrato que estábamos viendo, ¿cuánto me va a dar a mí? Y ni por aquí se cuestiona el pecado, ¿no? Entonces no puede ser que yo declare una cosa y haga otra, ¿sí? Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando hablamos, ¿qué pasó? Ya, he batallado mucho con su cosa esta hora. Bueno, entonces, hablar de ética no se trata de aprenderse todos los códigos. Yo puedo ahorita tal vez recitar o no recitar de memoria todas las leyes, todos los códigos, todo, como si fuera un manualito de cocina. No se trata de eso. Tampoco de tener un acervo de casos como el IPADE, ¿no? Saco el caso, el altero de casos y miren, ay, qué bonito, miren, en el Vanidades salió un caso de un señor que se encontró una bolsita y la regresó el dinero. Y acá salió el caso de un agente de seguros que simuló por darle servicio a su cliente y no sé qué, y acá no sé qué. No se trata de eso. Puede servir un poco el tener todo esto, pero básicamente hay que tener conciencia de esto. La ética es algo que nos transforma como seres humanos. La ética es algo que promueve nuestro desarrollo como personas. Sí, es algo que vivo en cada segundo y en cada momento de mi vida. La ética es la ciencia del buen vivir. Y el buen vivir es trabajar por ser feliz. Trabajar por ser feliz es trabajar por ser pleno y es cuestionarme y ver que mis acciones sean congruentes con el ideal que yo me he puesto. Y cuestionarme el ideal para ver si el ideal que me impuse es un ideal por el que valga la pena vivir la vida. Que no me encuentre yo después de haberme esforzado toda la vida por subir por la escalera a través de mucho esfuerzo, que recargue esta escalera sobre la pared equivocada. Hay que recargar la escalera sobre la pared correcta para poder de esta manera alcanzar la meta que estamos buscando, ¿sí? Es un tipo de conocimiento que nos tiene que transformar, haciéndonos cada vez más libres, porque la libertad finalmente consiste en hacer aquello que nos conduce a nuestra plenitud, no en hacer aquello que se nos antoja, ¿sí? Nos perfecciona en todas las dimensiones como personas humanas. El saber entonces implica ser prudente. Prudente es entendiendo la prudencia como una cualidad que nos permite afrontar situaciones que no habíamos previsto antes y resolverlas de manera innovadora, buscando aquel camino que sea lo más prudencialmente certero, ¿sí? La prudencia no excluye conocer, o sea, el hecho de buscar a través de la intuición y el cuestionamiento no excluye conocer la norma. Hay que conocer la norma, hay que conocer todos los principios, pero una vez conociendo los principios, sobre estos principios necesitamos trabajar con creatividad. Luego. No vamos, ¿sí? La prudencia es un saber práctico, ¿sí? Solo sabe ética quien la vive. Solo sabe ética quien la vive. Y si no se vive de acuerdo a los principios que predicamos, yo puedo hablar precioso, que lloren todos cuando hablo, pero si yo a la hora de vivir no soy congruente con lo que estoy diciendo, es puro sonido bueno. No lleva a nada.
Conclusiones. Ay, espera. La ética, muy sencillo, es un marco externo. ¿Por qué tiene que ser externo? Porque nadie no cueste su propia causa. Objetivo, porque aplica igual para todos, como normas, ¿sí? En todas circunstancias y en todo momento, que tiene que guiar mis actos a hacer el bien y evitar el mal. Tenemos que aprender nosotros a desarrollar criterios. Miren, hace rato platicando con Pedro le decía que el negocio es muy fácil cuando hablamos de los siniestros. Cuando el siniestro cae en blanco, el siniestro procede, ¿cuál es la bronca? Cuando cae en negro, ¿cuál es la bronca? Es un siniestro que es un rechazo. Digo, habrá que dar la cara, habrá que ir a la gente, pero es un rechazo. El problema es la gran cantidad de cosas que caen en gris. Y entonces hay que ver si es gris clarito o es gris oscuro. ¿Sí? Y en este tema, en este tema también hay muchas circunstancias dentro de nuestras oficinas en las que nos tenemos que cuestionar qué es lo que es justo hacer con este tema. ¿Sí? Tenemos que aprender, primero, nosotros a cuestionarnos, y luego a sentar a nuestra gente, a aquellos que tienen empleados, a que con nosotros evalúen y oírlos, que todos den su opinión. Es decir, tenemos que ir construyendo una cultura interna de un cuestionamiento ético y de un actuar ético en el que siempre se busque la justicia. ¿Qué es la justicia? Simplemente darle a cada quien lo que le corresponde, darle la razón al que la tiene, ¿sí? Y esto implica a veces que vamos a tener que decir a un cliente: oye, me da mucha pena, pero no procede tu siniestro. O vamos a tener que ir y pelearnos a muerte con la aseguradora y hacer todo lo que nos toque, aunque nos pueda costar un bono o lo que sea, para sacar un siniestro cuando se está cometiendo una injusticia con un cliente. Finalmente, la ética, si nosotros respetamos nuestros principios, si nosotros actuamos como nos marcan las normas, como nos marca el comportamiento al que estamos obligados para alcanzar nuestra plenitud, vamos a poder durar muchos años en este negocio. Vamos a encontrar un sentido superior de realización en nuestro trabajo que simplemente hacer el trabajo, sabiendo que todo este esfuerzo que estoy haciendo día con día, además de permitirme cumplir con esta obligación milenaria de la que hablaba, de llevar la chuleta del dinosaurio a la casa todos los días, además de ayudarme a cumplir con esta obligación milenaria, me está ayudando, porque mis decisiones que estoy tomando siempre están orientadas a ayudarme a ser mejor, me está ayudando a crecer y a caminar en el camino de mi plenitud, para ser esa persona maravillosa, esa persona sensacional que todos nosotros estamos llamados a ser. Todos estamos llamados a ser. Finalmente, el principal reto de la persona humana es que cada uno de nosotros esté a la altura de su enemigo. Piense cada uno de ustedes: ¿cuánto valgo yo como persona? Y que sus acciones correspondan a ese valor. No sé si está Pedro, que sí sabe. Bien, ¿listo para la primera pregunta? Sí, a ver si. Bien, licenciado. Las malas prácticas de los... Estoy haciendo algo que no corresponde a mi dignidad. Entonces, lo primero que les digo es no dejarnos seducir por esto. Lo segundo, yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Es una práctica terrible en nuestro sector el hecho de no rendir cuentas, de no meter a la cárcel al tranza y al tramposo. Además, el sistema judicial mexicano es extremadamente complicado y cuesta muchísimo trabajo proceder contra las personas que obran mal, pero esto no significa que debamos ceder. Yo creo que hay que mantener nuestra actitud de exigencia, por un lado, de denuncia, que además está señalado en nuestro código, la actitud de denuncia, de no coludirnos bajo ningún concepto y sobre todo no dejarnos llevar por la tentación de decir: bueno, es que si no les hacen nada y con esto me están ganando, entonces yo voy atrás. Porque yendo atrás, ¿qué puede significar unos cuantos pesos cuando me rebajo ante mí mismo? Cuando hago algo de lo que me voy a avergonzar si mis hijos se enteran. Yo creo que es mejor andar con lo que, aunque a veces nos ganen con dolo o con algo, andar con lo que podamos, respetándonos a nosotros
personas ir ganando con la cabeza en alto. Ese es mi mensaje. Bien. ¿Por qué, si algunos artículos del reglamento o leyes son obsoletos o totalmente fuera de la realidad, por qué no se derogan o se modifican? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, aquí hay dos cosas primero. Lo primero es, muchas normas y muchas leyes parten del debería ser. Es decir, tal vez lo ideal debería ser que nosotros informáramos toda esta perollata de cosas a los clientes cuando les vendemos una póliza. ¿Sí? Yo cuando le cuestioné todo esto a Manuel me dijo, pues mira, cuando le mandes la póliza, mándale grapada un folletito visible, una hojita visible donde venga todo el texto, ¿no? Y cuando vengas por la página de internet, ponle un asterisco y di, importante leer, y ahí le pones una página, un URL, que lo lleve, y ya si el cliente no lo ve, ya no es bronca tuya, ¿no? Tú al menos ya estás cumpliendo con la norma. Sí me parece que en algunos casos es obsoleto, que algunas están fuera de lugar. Creo que si hay algo difícil en México es cambiar las leyes, si hay algo difícil en México es ver que las leyes se ajusten a la realidad. Y digo, basta ver simplemente desde la persecución religiosa y cuántas cosas se han presentado, ¿no? Digo, sin tomar en cuenta ninguna posición moral, digo, ponerse a agarrarse contra el 95% de la población declarando cosas diferentes, ¿no? Pero así siempre ha sido, y no solo en México, yo creo que así es en todo el mundo. Hay que seguir insistiendo. Yo cuando fui presidente, presenté varias mociones pidiendo que esto se ajustara un poco más a la realidad. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Yo reconozco, porque hay muchas realidades, es decir, la realidad de cómo yo vendo es diferente a la realidad de cómo vende José Ramón, diferente a cómo vende Carlos, diferente a cómo vende cada uno de nosotros, a cómo vende Jesús, cada uno de nosotros vende diferente. ¿Sí? Tiene que haber un marco que nos obliga a todos a tratar de respetar ciertas normas. Creo que son exageradas y que algunas deberían ser derogadas, pero me parece que va a ser difícil que cambie. ¿Qué debo hacer ante la falta de ética de algunos agentes que atropellan sin escrúpulos y afectan los intereses de sus colegas o mis intereses? Pues lo único que nos queda ahorita es denunciarlos, con la compañía de seguros o con la autoridad, ¿no? Yo creo que lo peor que podemos hacer es por cobardía coludirnos, ¿no? Hay que tener elementos. Ahora, también hay que tener claro que estamos en un negocio de competencia y que habrá muchos que nos van a ganar en buena ley. Hay que tener la humildad, hay que tener la adultez, por decirlo así, reconocer que este fue mejor que yo, tuvo más ingenio, dedicó más tiempo, supo negociar mejor y me ganó, porque eso también se ve, ¿no? Ahora, si hubo una práctica desleal realmente clara, no hay duda de que hubo algo que no es correcto, habrá que denunciarlo. Pero hay que entender que en un negocio de competencia a veces se gana y a veces se pierde. Eso es muy natural. ¿No le faltará ética también a las compañías en el tema de los descuentos y los pagos? Es gracia. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que el tema de ética es para todos, indudablemente. Y estamos en una sociedad que lamentablemente, mañana les voy a platicar un poco de eso, por eso no quiero comer mi tema de mañana. ¿Sí? Pues estamos en una sociedad que lamentablemente se ha olvidado de la ética como sociedad. Es decir, es sorprendente la cantidad de gente que se pasa el alto si no lo ve. O sea, es impresionante. Es más, a mí me ha tocado ver semáforos que están en rojo y no solo de los coches que yo están, sino los de nada, ¿no? Entonces, ante este vacío de cultura cívica y este vacío de cultura ética que tenemos como sociedad, evidentemente, pues también las aseguradoras tienen una tarea muy grande que hacer. Me imagino que nadie se está trabajando. ¿Qué piensas de la ética de los vendedores de agencias y bancos que no están capacitados para venderlos y no presentan exámenes tan complicados? Bueno, yo que les puedo decir, evidentemente coincido con la idea de que la venta debería ser pareja, es decir, yo no estoy en contra de que vengan los bancos ni de que vengan los vendedores de las agencias, creo que es algo que tiene que existir en el mercado. Simplemente lo que sí creo que tiene que haber es un principio de equidad y es los requisitos para vender ciertos tipos de productos deben ser los mismos para todos. Eso es lo que yo creo. Es decir, para vender este producto tienes que tener tal tipo de capacitación, tal tipo de oficina, tal tipo de responsabilidades. Y eso es lo que creo que debe ser. Si es un deber como agente de seguros tener ética, ¿qué pasa con las aseguradoras que rechazan
siniestros que sí proceden, ¿no actúan con ética? Pues está difícil decir si es con ética. Yo la verdad es que lo que más me he encontrado es ineptitud. Tengo 22 años vendiendo seguros de gastos médicos mayores. En mi oficina procesamos 1.500 reclamaciones al año y la mayoría de los rechazos que son de esa naturaleza normalmente es porque es un inepto pobre que lo rechaza, ¿sí? Porque no leyó bien el siniestro, porque no conoce, porque no entiende, y lo más fácil para él es rechazar, ¿sí? Entonces, nuestra labor es ser tercos, persistentes, no dejarnos. Y yo me acuerdo de la primera vez que llegué con un siniestro hasta hoy: a mí no me digas que es burro, no me digas que huele a burro, no me digas que me diste la cola, sácame el burro y me llevo mi rechazo, si no pagan el siniestro, ¿no? Entonces tenemos que ser persistentes a que nos demuestren fehacientemente que es rechazo, que le corresponde a la aseguradora demostrar eso o pagar, no hay vuelta de hoja. Nuestra labor es ser persistentes, acuérdense, luchar por los intereses del cliente más allá de lo que lucharíamos por los nuestros propios. La última pregunta: ¿cuál es tu opinión respecto a la venta de offshore de seguro de gastos médicos, la cual ha crecido mucho en los últimos años? Bueno, primero, yo no vendo eso, les recomiendo a ustedes que no lo vendan, porque si es un problema trabajar con las aseguradoras mexicanas cuando hay conflictos o cuando hay inexactitudes, evidentemente negociar con alguien en otro idioma y a larga distancia va a ser infinitamente más complicado. Muy bien decía Carlos hace rato en su excelente exposición de toda la responsabilidad que tenemos ante todo de respaldar al cliente. Fíjense cómo Carlos nos decía: yo no dejo que se le cobre una póliza a un cliente si no me siento con él a revisar todo el contrato de punta a punta. Entonces, aquí el problema que tenemos es la falta de control. Primero, ¿por qué están prohibidas? Están prohibidas porque estas operaciones no se sujetan a las leyes mexicanas, por eso están prohibidas. Porque si la compañía comete un abuso, no hay ninguna autoridad mexicana que le pueda obligar a cumplir o honrar el contrato. Nosotros metemos al cliente en esta contingencia y nos subimos nosotros a ello. Ahora, ¿por qué se venden? La realidad se vende porque nuestro mercado ha sido extremadamente tibio para resolver el problema. Primero, no conozco un solo agente que haya metido a la casa. Todavía no conozco el primero. No conozco uno que le haya quitado la clave, porque vende pólizas aquí, vende pólizas de aquellas. No conozco ni un solo caso en el cual haya habido alguna consecuencia para quien está infringiendo la ley. Entonces, cuando una ley no es observada y exigida por la autoridad, no es como si no existiera la ley, ¿no? O sea, una ley tiene que tener sanción para que sea ley. Si no tiene sanción, en la Ciudad de México tenemos una ley que obliga que los autos tienen que tener póliza de responsabilidad civil. Sin embargo, por disposición de nuestras autoridades populistas, no se les exige a los conductores. Entonces, ¿de qué sirve la ley? De nada. Lo mismo pasa con esto. Ahora les digo otro, y ya con esto termino otra observación, y es: hay una tarea muy importante para las aseguradoras, porque si los clientes están comprando fuera, quiere decir que nuestra oferta tiene efectos importantes. También no podemos cerrar los ojos y nada más decir: es que es tranza el cuate que vende la póliza. Hay clientes que la piden. A mí muchos clientes me dicen: Rafa, yo no quiero la póliza ni de GNP ni de AXA ni de Corea. A mí dame la del otro lado. Es más, no quiero la de UPA México, quiero la de allá, porque la de allá tiene la ventaja de que no sé qué, que no le están dando a la de aquí la misma UPA. ¿Ok? Porque las compañías no están siendo transparentes ni parejas. Y esa es una realidad que tenemos que decir. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que sea equitativa totalmente, simplemente, ¿cuántos clientes conocen ustedes que tienen póliza de UPA offshore, que la quieren traer a México y no se las acepta siendo la misma seguridad? Entonces, es una incongruencia tal de nuestras compañías de seguros que no da espacio para nada. Esa es la realidad. Con todo respeto, en esta materia, yo no las vendo, no lo justifico, pero entiendo el fenómeno. ¿Sí? Hay un hueco de oferta que no está siendo satisfecha, no hay congruencia en el comportamiento de las autoridades y no hay congruencia en el comportamiento de las aseguradoras. Y la consecuencia es el desastre del mercado que tenemos. Bien, pues solo agradecerle su participación y pedirle a nuestra presidenta